Porque ha salido también un artículo en Nature, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, en Nature, Ujú. de un equipo de investigación, bueno, en Alemania, que dicen haber observado un estado de tetraneutrón, o sea, cuatro neutrones como una partícula, bueno, una ridiculez de tiempo, ¿no? Ujú. Pero que ese estado se puede dar, ¿no? Que era Como, algo que, como una estrella de neutrones para Playmobil. bueno, sí, en el fondo una estrella de neutrones sería eso, pero repetido mucho en todas las direcciones, ¿no? Bueno, no, sería diferente, mucho más apretado, seguramente, y con un Sí. campo magnético de billones de Gauss, que seguramente aquí no creo que se diera, ¿no? ¿Qué nos pueden contar, Alberto? ¿Has leído sobre este tema? Sí, pues a ver, a mí es un paper que me ha interesado mucho porque yo además tengo un poco esta noción de que la física nuclear es la hermana pobre de mi campo, que hablamos mucho de física de partículas y tal, y como en los núcleos como que ya nos dan igual, ¿no? Eso ya se entiende todo, eso da igual, y no es verdad. Hay cosas de física nuclear que no se entienden nada bien, entre otras cosas, porque la fuerza nuclear no se entiende nada bien. Y esto hay que decirlo de vez en cuando. La fuerza nuclear, que es la fuerza que mantiene protones y neutrones unidas dentro del núcleo, no se conoce desde primeros principios. Se tiene una descripción fenomenológica, que es básicamente, yo he estudiado 25.000 núcleos diferentes y he visto cuáles son las propiedades importantes para la fuerza nuclear en cada uno de ellos y he integrado todo eso en una formulaca muy larga, que tiene como 50 y pico términos, que me describe de una forma muy eficaz la fuerza nuclear, pero que no me permite ver muchos de sus detalles, ¿no? Porque tiene 50 y pico términos. Entonces, el hecho de que la fuerza nuclear se entienda de esta forma como heurística, es decir, más bien inductiva, a partir de ver muchas cosas yo deduzco esta fórmula y no a partir de primeros principios yo deduzco esta fórmula, hace que ciertas preguntas que parecen muy sencillas sean difíciles de responder. Y una de esas preguntas es, por ejemplo, ¿yo puedo hacer un núcleo solo con neutrones? Los núcleos normales tienen protones y tienen neutrones, tienen las dos cosas. Y hay motivos que nosotros sabemos que favorecen eso. Como protones y neutrones son diferentes, y ambos son fermiones, esto lo hemos dicho muchas veces, los fermiones no pueden estar en la misma localización, en el mismo estado al mismo tiempo. Yo no puedo poner dos electrones con el mismo spin en el mismo orbital de un átomo porque son fermiones. Pues en los núcleos pasa lo mismo. Yo no puedo poner dos protones con exactamente las mismas propiedades en el mismo lugar del núcleo. Hay que ponerlos unos encima de otros o lo que sea, y a medida que vas apilando protones, por ejemplo, en este caso, irías haciendo un núcleo más grande. Y cuando el núcleo es muy grande, pues a lo mejor la fuerza nuclear no lo puede mantener unido. Entonces, hacer núcleos con dos cosas, con protones y con neutrones, te viene bien, porque puedes poner en el mismo sitio que tienes un protón, un neutrón con las mismas propiedades. Y están los dos ahí juntos, manteniéndose unidos, porque añades fuerza nuclear, añades pegamento, y esto te permite que el núcleo sea como más estable en ese sentido. Entonces, hacer núcleos solo con una partícula, solo con protones o solo con neutrones, es más problemático en ese sentido, porque empieza a tener este efecto de apilamiento, ¿no? De que no pueden estar en el mismo espacio y empiezan a ocuparte un volumen grande. Hacer un núcleo solo con protones está como fuera de lugar, porque los protones se repelen, entonces al tener carga positiva se quieren ir el uno del otro y la fuerza nuclear no tiene intensidad suficiente, y el núcleo más sencillo con dos protones, que es el helio 2, un protón y otro protón, es un núcleo muy inestable, creo que vive, no sé, 10 elevado a menos 21 segundos o algo así, precisamente por esto. Pero uno podría pensar que con neutrones igual este juego se puede jugar. Uno, de manera naif, podría pensar, bueno, los neutrones no se repelen. A lo mejor puedo poner dos neutrones, o tres neutrones, o cuatro neutrones juntos. Bueno, pues aunque no sepamos mucho de la fuerza nuclear, las indicaciones que nos da la teoría es que no se puede. Es decir, que no puedes hacer un núcleo solo con neutrones, porque resulta que la fuerza nuclear entre neutrones es repulsiva. Curiosamente, la fuerza nuclear no quiere que los neutrones estén todos juntos. Solo cuando le añades protones, aquello se vuelve atractivo. Entonces, existía la duda de si pequeños grupitos de neutrones pueden existir durante un tiempo muy pequeño antes de que esta repulsión haga que se destruya. Es decir, aunque no existan como núcleos estables, sí pueden existir como lo que solemos llamar resonancias, que es básicamente agrupaciones que durante un tiempo muy limitado están juntos y enseguida se terminan desintegrando porque no hay pegamento suficiente para que se mantengan unidos. Por ejemplo, el dineutrón es conocido desde hace tiempo, es una de estas resonancias, no es un núcleo, es una de estas resonancias que termina desapareciendo al cabo de poco tiempo. Creo que el trineutrón también es conocido, pero no estoy seguro, estoy hablando de memoria. Pero en cuatro neutrones formando esta especie de pseudonúcleo, eso no se sabía si era posible o no.
Había una serie de indicaciones desde principio de este siglo, desde el año como 2002 o 2003, creo que Francino lo podrá contar mejor, que se lo estudió mejor que yo, pero esas indicaciones no eran todavía definitivas y dieron lugar a una serie de investigaciones teóricas para entender mejor esa fuerza nuclear y ver si realmente ese núcleo con 4 neutrones podía existir o no. Y las indicaciones teóricas decían que no, que tenía que ser como mucho una resonancia. Entonces los experimentos estaban intentando determinar si podían encontrar una de estas agrupaciones de 4 neutrones y si resultaba ser algo estable, algo que los neutrones se mantenían unidos continuamente y por lo tanto era un núcleo, entre comillas, o si era solo una resonancia, ¿no? Si era inestable y se iban a terminar desintegrando. Bueno, a esto hay que añadir que los neutrones per se son inestables. Los neutrones viven alrededor de unos 15 minutos y se desintegran a un protón, un electrón y un antineutrino, ¿vale? Y eso se debe simplemente a que el protón tiene una masa un poquito más pequeña que el neutrón y entonces el neutrón puede tener esta desintegración y se desintegra a protones. Lo que ocurre es que dentro de los núcleos, normalmente protones y neutrones, a ver cómo digo esto, dentro de los núcleos, si uno de los neutrones se convirtiera en un protón, terminarías teniendo un núcleo con más energía que el que tenías. Entonces está energéticamente prohibido que el neutrón se desintegre a un protón dentro de un núcleo, porque debido a la repulsión electromagnética entre protones y debido a los cambios en la fuerza nuclear, necesitarías más energía del que tenía el núcleo inicial. Imaginemos, por ejemplo, un núcleo de helio, 2 protones y 2 neutrones, y uno dice, bueno, los neutrones se desintegran, viven 15 minutos y se mueren. Pues uno de estos neutrones podría desintegrarse a un protón, uno podría pensar. Bueno, pues si se hacen los cálculos, se ve que ese núcleo con 3 protones y un neutrón necesita una energía mayor que la que tenía el núcleo inicial de helio 4, con lo que eso no puede ocurrir. Es un proceso energéticamente prohibido. Y es lo que solemos decir que los núcleos estabilizan los neutrones, hacen que esos neutrones que se desintegrarían normalmente sean estables. Bueno, en un tetraneutrón eso no ocurre, o en un dineutrón. No tienes protones para que eso pase, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos núcleos? Son estables, son resonancias y se han hecho diversos experimentos tratando de determinar esta cosa. El experimento del que hablamos ahora, que ha publicado este año, es un experimento muy interesante porque utiliza una especie de montaje experimental muy ingenioso, en mi opinión, para tratar de encontrar la forma más fácil de encontrar este tetraneutrón. Porque los oyentes deben pensar que detectar partículas cargadas es muy fácil. O sea, uno, si coge un núcleo, y imaginemos que tenemos un núcleo con 40 protones y 40 neutrones, y decimos, bueno, pues lo voy a romper en trocitos. Y a lo mejor alguno de esos trocitos es el tetraneutrón. Y ya está, y así lo encuentro. Bueno, pues no, eso es muy difícil de hacer. Porque de los trocitos en los que haya protones, esos los voy a ver bien, pero los trocitos en los que haya neutrones son súper difíciles de ver. La detección de neutrones no es demasiado eficiente y, de hecho, detectar 4 neutrones a la vez en un detector es una especie como de panacea. Es algo que no se sabe hacer, básicamente. Entonces, uno tiene que tratar de detectar esta especie de agrupación de 4 neutrones, si es que existe, con métodos indirectos. Tiene que detectarla de alguna forma un poco indirecta y, por lo tanto, tiene que diseñar un experimento lo suficientemente inteligente como para que puedas ver todo menos esos 4 neutrones, asumir que no los vas a ver y que puedes deducir sus propiedades de lo que sí vas a ver. Bueno, pues eso es lo que se ha hecho en este experimento, con una cosa que se llama un haz radiactivo. ¿Qué significa eso? Significa que tú eres capaz de crear núcleos bastante exóticos y muy inestables que viven poco tiempo, darles una velocidad muy alta y convertirlos pues, en una especie de acelerador de núcleos. O sea, como lo mismo que hacemos en el LHC con protones, pero hacerlo en este caso con núcleos que son muy raros, muy exóticos y que te permiten bombardear con esos núcleos exóticos alguna cosa y encontrar estados nucleares que normalmente no encontrarías. En este caso, la idea divertida ha sido, yo tengo que crear un haz radiactivo de helio 8. El helio 8 es 2 protones y 6 neutrones. Es una locura, tiene un montón, tiene muchos más neutrones de lo que necesita. Entonces, si tú te miras la estructura del helio 8, es muy gracioso, porque el helio 8 lo que tiene es un core, un núcleo interno, que es un helio 4, es 2 protones y 2 neutrones, los helios de toda la vida, y alrededor de eso hay una especie como de corona de neutrones que están orbitando alrededor. Entonces, la idea del experimento es, ¿y si yo puedo diseñar una forma de lanzar este helio 8 contra algo que elimine los protones y neutrones que hay en el core y me dejen la corona esa que hay alrededor? Esa corona de alrededor no es exactamente el tetraneutrón, porque está
configurada para tener dentro esa especie de pequeño core, pero va a tener un cierto solapamiento con el tetraneutrón. Entonces, si quizá yo le quito ese core, se va a relajar al tetraneutrón o voy a tener algo similar al tetraneutrón durante un momento. Esta es la idea interesante. Y hacerlo con un haz radiactivo es especialmente interesante por otra cosa más. Porque yo normalmente lo que haría es, bueno, yo hago mi helio 8 y no me vuelvo loco, lo pongo en un sitio quieto y bombardeo el helio 8 con protones, que eso es fácil de hacer. Yo sé acelerar protones, acelerar helio 8 es muy difícil. Eso cómo se hace exactamente, se integra muy rápido, ¿no? Pero bombardear el helio 8 con protones tiene un pequeño problema, que es que cuando tú bombardees ese helio 8 va a salir todo zumbando de ahí. Va a salir en direcciones que tú no eres capaz de predecir. El core ese interno, si lo consigues arrancar, va a salir en una dirección y los 4 neutrones, si es que están, van a salir en una dirección impredecible. No sabes dónde narices están. Sin embargo, si lo haces al revés, si coges el helio 8 y lanzas el helio 8 contra un protón, contra hidrógeno, digamos, sabes que vas a arrancar el core lo vas a ver porque tiene protones, tiene 2 protones y los neutrones van a seguir básicamente en la misma dirección en la que iba el helio 8. Entonces, si tú conoces bien tu haz, si sabes hacia dónde iban tus helios 8 iniciales, aunque no veas los neutrones, sabes dónde están. Y midiendo todo lo demás que sí vas a ver el core que sale volando, vas a ver el protón sobre el que lo has tirado, que también sale volando, midiendo las propiedades de todo eso y sabiendo que los 4 neutrones tienen que ir más o menos en la misma dirección que el núcleo inicial, vas a poder deducir las propiedades de esos 4 neutrones. Parece un experimento súper inteligente. Porque tienen como un montón de cosas muy difíciles de hacer y que no puedes saber y tú te las ingenias para poder hacer un montaje en el que esa especie de fantasma que tú quieres medir y no puedes medir esté lo más controlado posible. A mí me parece súper inteligente este experimento. Ya sabéis que yo soy físico teórico, pero estoy aquí, los montajes experimentales a veces son bellos también. Y este montaje me parece, por ingenioso y por inteligente, extremadamente bello. Pues nada, muy fascinante eso. Siéntanse libres de intervenir cuando quieran, ¿no? Yo te quería preguntar, Alberto, ¿cómo sabemos, por cómo has contado que se hace ese experimento, que esos 4 neutrones que luego quedan, porque lo que detectamos es todo lo demás y deducimos que queda esa corona de 4 neutrones, ¿cómo podemos deducir que quedan formando una única entidad, que no se han dispersado, que siguen formando un núcleo, una partícula? Bueno, realmente el parámetro relevante que ellos miden es la energía de este grupo de 4 neutrones. O sea, midiendo todas las demás cosas y comparando, digamos, la energía de esa cosa que te queda y que no eres capaz de ver con la que tendrían 4 neutrones por separado, tú mides la diferencia entre esas dos cosas. Comparas la energía de esa cosa que no puedes ver, que deduces de todo lo que sí ves, con la que tendrían 4 neutrones completamente por separado. Y Vale, te sale que no es. porque la energía de ligadura es parte también de todo el equilibrio de energía que tienes que tener en el sistema. ¿Vale? Claro. Es más, la gracia está en que este parámetro que ellos miden, si ese tetraneutrón fuera un objeto ligado, te saldría negativo, porque habría una energía de ligadura negativa, mientras que les sale positivo, les sale una resonancia, ¿vale? Entonces lo que tienen no es un estado ligado, lo que tienen es uno de estos estados, como predecía la teoría, que tiene una energía por encima de 0 y por lo tanto no se puede mantener estable durante mucho tiempo. Y de hecho, a partir de esa energía, tú puedes calcular de manera directa la vida media de esta especie de agrupación y es de alrededor de 10 elevado a menos 22 segundos. Es muy poquito. O sea, no. 4 pibes no son una hinchada, diría alguien en San Telmo. Aquí que nadie piense que el experimento hay un cronómetro y alguien mirando a ver cuánto dura esto. Clic, clic. Vale, 10 elevado a menos 22. No, eso no se puede hacer así. Lo que se hace es medir la energía de ligadura del sistema y a partir de ella están directamente relacionados. Se mide la vida media de esta resonancia. Yo hago un comentario también para barrer un poco para casa, que la primera vez que se anunció este resultado fue en un congreso que se hizo en Santiago de Compostela, organizado por investigadoras de mi instituto que son firmantes de este trabajo. Yo creo que es que una de las cosas más bonitas de este tipo de experimentos, además del ingenio de cómo se lo concibe, es porque uno podría pensar a veces que no es tanto la fabricación de una nueva criatura que no dura nada, sino es el que seamos capaces justamente de medir y calcular, acorralar cosas tan efímeras y tan difíciles de ver, ¿no? Que de algún modo, o sea, no las vemos igual que como se verían otras cosas, como podemos ver la Luna, por ejemplo, con la misma
con el mismo tiempo, que podemos cerrar los ojos, volver una hora más tarde y sigue ahí la luna y la podemos ir mirando, pero justamente, o sea, exigirnos ser capaces de ver algo que es casi imposible, empuja a la ciencia en muchos otros campos, digamos. Sí. Sí, o sea, efectivamente el tetraneutrón per se, pues es una cosa que nos permite darnos cuenta de que los cálculos teóricos estaban razonablemente bien, con lo que podemos construir sobre ellos, incluso añadirles algo para estudiar objetos más complejos, pero no es un objeto que seguramente vayamos a usar para nada. Pero el hecho de ser capaces de diseñar esto hace más probable que seamos capaces de diseñar otras cosas que a lo mejor sí sirvan para algo. Y de hecho, mis compañeros que trabajan con hacer radiactivos, yo tengo compañeros aquí en el IFIC que trabajan con eso, ellos utilizan ese tipo de técnicas para estudiar estados especialmente exóticos de algunos núcleos, ¿no? En plan de, ellos, por ejemplo, han trabajado con núcleos muy ricos en protones. Núcleos a los que le pones tantos protones que al final gotean un protón. Tienen tantos protones que al final se les escapa prácticamente el protón porque el núcleo no es capaz de tener cohesión. Y eso lo hacen con estos haces radiactivos. Lo hacen precisamente bombardeando con núcleos que ya tienen bastantes protones, otras cosas ricas en protones. Bueno, ¿alguna cosita más sobre este interesante objeto? Yo, quizás una curiosidad, como pregunta muy naif de alguien que no entiende de estas cosas, o sea, ¿hay alguna diferencia a ojos de la fuerza nuclear fuerte entre un protón y un neutrón, más allá de que el neutrón tiene un pelín más de masa y el tema de la carga eléctrica? Pero ve algo más la fuerza nuclear para saber esto. Algo debe haber, porque evidentemente no sienten igual la fuerza nuclear dos neutrones que un protón y un neutrón, ¿no? Sí, lo hay. Cuando uno quiere indagar sobre las razones de eso, de vuelta, como bien dice Alberto, este es un terreno complicado porque la fuerza nuclear corresponde a la teoría de cromodinámica cuántica, pero en un régimen de energía muy baja, donde los métodos perturbativos, que tenemos una teoría para explicar eso, pero no tenemos unos métodos para resolver las ecuaciones. Conocemos sus ecuaciones, no conocemos sus soluciones. Entonces es un régimen en el cual nos es difícil calcular. Cuando digo nos es difícil, tenemos que recurrir a herramientas alternativas, como la teoría en el retículo, como holografía cuando uno quiere acercarse a modelos parecidos, pero no al físicamente. Entonces es difícil, ¿no? O otros métodos también, ¿no? Métodos, teorías efectivas, esquirmiones, depende del tipo de pregunta que uno se quiera hacer. Ahora, igual uno sabe que hay una diferencia constitutiva según esa teoría, entre protones y neutrones, que es el tipo de quarks que tienen, ¿no? O sea, mientras uno tiene dos quarks U y un quark D, el otro tiene dos quark D y un quark U. Y ahí reside también la diferencia de carga eléctrica. Ahora, eso hace que los quarks, si bien los quarks U y D se relacionan muy parecidamente unos con otros, y tienen una masa no muy distinta uno de los otros, y esa es la razón por la cual los protones y neutrones no sean muy distintos entre sí a efectos de la fuerza fuerte, no son el mismo quark, se mezclan de manera distinta. Es difícil hacer el cálculo en el caso de bajas energías como lo que está dentro de un núcleo, ¿no? Pero uno ya sabe que constitutivamente están hechos por partículas que interactúan de diferentes maneras entre ellas. Muy parecidas, pero de diferentes maneras. Uno tiene dos quarks D y un quark U, otro tiene un quark D y dos quarks U. Entonces se mezclan de manera distinta. Se mezclan igual, interaccionan entre sí, pero de manera distinta. Sí, ahí quiero decir, esta fórmula efectiva de la fuerza nuclear, la fórmula esta semiempírica de la masa, pues contiene algunos términos que distinguen entre protones y neutrones y sin embargo hay otros muchos que no distinguen entre protones y neutrones, pero sí claramente hay una diferencia entre una cosa y la otra. Y luego están las diferencias, digamos, meramente de colocación dentro de los estados, ¿no? O sea, quiero decir, tú puedes superponer un protón y un neutrón y ponerlos en el mismo sitio y no podrías poner dos protones o dos neutrones con el spin en la misma dirección en el mismo sitio. Y eso también te introduce una serie de diferencias. Exacto. En las teorías efectivas está el grado de libertad que distingue entre fermiones y entre protones y neutrones, que es el isospin nuclear. Exacto. Y eso hace que, bueno, ciertas partículas comparten ese número cuántico, dos protones lo comparten, dos neutrones lo comparten, pero no un protón con un neutrón, y eso hace que, por ejemplo, un fenómeno similar a lo que pasa con los electrones, hay una especie de principio de exclusión de Pauli cuando quieren ocupar el mismo nivel de energía. Sí. Entonces, o sea, hay que pensar que hablamos de si la fuerza nuclear distingue entre protones y neutrones,
pero en realidad lo que tenemos que pensar es que necesitamos al menos una pareja de cosas para hacer un núcleo. Y que esa pareja de cosas, las dos cosas sean idénticas o sean diferentes, te cambia tantas cosas. Al ser fermiones, te cambia tantas cosas en cuanto a cómo en cuanto a cómo va a ser la función de onda de esos dos objetos, si son distintos que si son idénticos, que eso también es importante. O sea, ya no es solo la fuerza nuclear, ya es el principio de exclusión directamente. Francis, ¿tú habías escrito sobre este asunto o tenías pensado, no sé si me comentaste algo de que... Sí, bueno, yo escribí al principio en enero de este año, otro experimento similar, utilizando litio-7, que también obtenía evidencia del tetraneutrón. No se publicó en Nature, se publicó en Physics Letter B, una revista de física, pero muy menor, ¿no?, comparado con Nature. Y lo que ha pasado es que el autor principal de ese artículo ha solicitado un Matters Arising a Nature. Ha enviado lo publicó en Archive y supongo que ahora se estará evaluando en Nature el tema de la respuesta de los autores a ese Matters Arising. Lo que él comenta, por un lado, es que no entiende por qué, habiendo sido publicado su resultado previo con una evidencia del tetraneutrón en enero, no ha sido citado en ese nuevo artículo, ni siquiera en el News and Views. Ni siquiera en el News and Views, que habla del tema y que contextualiza este nuevo resultado. Por otro lado, lo que plantea es que lo que ellos han observado no coincide en la resonancia, en su anchura, con lo que se ha observado en este nuevo artículo. ¿Sí? Lo que ellos observaron, según parece, se aproximaba y se entendía bien con ciertos modelos teóricos del tetraneutrón. Luego, el nuevo resultado, al no coincidir con eso, no está apoyado por esos resultados teóricos y parece ser que no han sido correctamente citados en este nuevo trabajo. Entonces, en el Matters Arising, él comenta serias dudas sobre este trabajo y plantea que debemos ser cautos con este resultado, ¿no? En los últimos 20 años se ha publicado muchas veces en medios el descubrimiento del tetraneutrón. El tetraneutrón es como los ojos del Guadiana, están constantemente apareciendo y desapareciendo, ¿no? Aparecen indicios y desaparecen. Entonces, lo que yo quería comentar básicamente es eso, que hay dudas, hay serias dudas. Este es un tema muy competitivo sobre este resultado y que hay que esperar a ver qué responden los autores y cómo acaba esto en los próximos años. O sea, no debemos de plantear esta noticia como se ha descubierto ya definitivamente el tetraneutrón porque se ha publicado en Nature, ¿vale? Eso ya no sirve, no es un buen argumento. Sí. Con artículos en Nature debemos de olvidar lo que todos los medios dicen. Si se publica en Nature es descubrimiento. Punto pelota. No es verdad, ¿vale? Llevamos 20 años viendo cantidad de casos de artículos que se han publicado en Nature y después no han sido descubrimientos, ¿no? Bueno, no han sido retirados. En Nature y en cualquier revista, ¿no? Sí, pero bueno, decimos que un paper por sí mismo, hasta que no se confirme por otros grupos independientes. Vale, cuando se habla de otras revistas, pues muchas veces los periodistas científicos son más cautos, ¿no? Son más escépticos, ¿no? Se ha publicado una revista Physical Review Letters. Bueno, puede que sí, puede que no, porque es Physical Review Letters, ¿vale? Se ha publicado en JHEP, ¿no? En el Journal of High Energy Physics, ¿no? La revista de alta energía. No, pues se ha publicado ahí. Hay ciertas hipótesis, pero cuando se publica en Science, se publica en Nature, muchos periodistas científicos eliminan su escepticismo. Y a veces entrevistan a alguien que da una opinión contraria, pero muchas veces... Entonces, lo único que yo quería comentar era eso, ¿no? Que este año ha habido ese otro resultado de enero y que este es un tema activo y polémico en el que todavía no sabemos si realmente se ha observado o no el tetraneutrón. Tenemos modelos teóricos que apuntan a diferentes propiedades para el tetraneutrón. No sabemos qué modelos son los buenos y cuáles son los malos. Aquí la naturaleza será la que nos guía. Tenemos que preguntar con experimentos a la naturaleza para que nos diga qué modelos son los correctos y entonces ya podremos entender bien qué experimentos eran los que estaban mostrando la señal buena y qué experimentos estaban mostrando otra señal, pero que hay ahora mismo diferentes propiedades del estado del tetraneutrón en diferentes experimentos y que todavía no está resuelto si realmente este nuevo artículo publicado en Nature realmente observa el tetraneutrón o no. Francis, ¿te acuerdas cómo era? Porque con litio-7 me sorprende. O sea, es un núcleo estable. Era un experimento... Era litio-7 más litio-7 da carbono 10 y el tetraneutrón. Y el tetraneutrón. Exactamente. Y observaban el carbono 10. Sí. Y claro, ellos es un experimento muy distinto porque ellos lo que hacen es medir la energía conjunta
del sistema carbono 10 más tetraneutrón y luego deducen propiedades del tetraneutrón. O sea que al ser cinemáticamente tan diferente, son experimentos como difíciles de comparar, ¿no? Claro. Sí, pero en principio la resonancia asociada al tetraneutrón debería ser de propiedades similares, ¿vale? Debería tener una anchura similar, claro. Porque la vida media es claro. misma, ¿no? Entonces, cuando tú ves que... Pero hay una diferencia como un factor de 10, ¿vale? Que no es una diferencia menor. De hecho, se la puedo decir si quieres. La gente del litio 7 encuentra una energía para el tetraneutrón de ligadura de 0,42 más menos 0,16 y esta gente nueva con el helio 8 encuentra 2,37 más 0,70 y pico. O sea que es un factor 10, es un factor 8. Sí. Entonces, eso es lo único que yo quería plantear, eso, que no dudo del nuevo trabajo, sino que quiero plantear eso, que hay una duda en la comunidad y que hay que esperar a ver cómo se resuelve eso, que lo mismo tenemos que seguir hablando de este tema del tetraneutrón en futuros podcasts, pues dentro del año que viene o dentro de un par de años, para ver cómo se resuelve esta cuestión. Por explicar a nuestros oyentes que a lo mejor no estén familiarizados con estos procesos y qué es esto del Matters Arising que acaba de mencionar Francis, es una modalidad que tiene la revista por la cual alguien puede, digamos, que enviar una queja al editor sobre un determinado artículo en el que dices que planteas dudas sobre ese artículo, dices que está mal, que tiene algún fallo grave y eso, de hecho, normalmente incluso lleva aparejado una voluntad o una solicitud de que sea retractado ese artículo, ¿no? Aquí lo estuvimos hablando con el famoso trabajo del fosfano en Venus, que fue tan controvertido y hubo un Matters Arising y una respuesta y tal. Cuando el editor recibe algo así, además de si considera que es seria la queja, lo puede pasar por un referí. Lo habitual es que lo envíe a los autores para que los autores puedan responder y finalmente pues hay una serie de conclusiones a todo este proceso, ¿no? Se puede resolver con que el editor considera que la respuesta de los autores es suficientemente convincente y entonces pues lo mantiene. Se puede publicar en la queja el Matters Arising y la respuesta de los autores o se puede pedir una retracción del artículo. O sea, aquí ya todas las posibilidades están abiertas. La retracción es lo más excepcional, ¿vale? O sea, es una cosa que sobre todo en grandes revistas se intenta evitar a toda costa. Entonces, lo más normal es eso, que se publique en ambas, que se publique el Matters Arising de la competencia y que se publique la respuesta de los autores y que quede ahí marcado que la situación es una situación que está... Pero claro, esto se publica muchos meses después de cuando se publica el artículo original, ¿vale? O sea, que es una cosa que está conectado en la página web, aparece la conexión, pero el que lea el artículo en la revista en papel ve un artículo y después, muchos meses más tarde, ve este otro tipo de comentarios. Hay una cosa que yo creo que ha mencionado Francis antes y que creo que viene bien recordar, que es que realmente, aunque este artículo que acabamos de contar, el del helio 8, obtienen una significación estadística bastante alta, ellos hacen una serie de estimadores y les sale más de 5 sigmas, que se supone que es el descubrimiento, 5 sigmas es el descubrimiento, es verdad que lo han visto ellos, una sola persona. Entonces lo ha de ver con 5 sigma más gente antes de que de verdad sea un descubrimiento y eso no ha pasado todavía. Eso es. Claro, la reproducibilidad, que se dice. Exacto. Claro. ¿Qué iba a decir yo? Que realmente yo el problema que veo con esto es que los autores del nuevo trabajo en Nature no hayan citado el trabajo anterior del litio 7, porque si lo hubieran hecho, totalmente legítimo que tú digas, bueno, fulanito hizo una cosa, le salió A, yo he hecho esto otro y me ha salido B. Y si finalmente la historia demuestra que el A estaba mal y el B, que es el tuyo, es el que está bien, pues el descubrimiento te lo llevarás tú. Y si no, pues el descubrimiento se lo llevará al otro. Es de presuponer, siendo benévolos, que los autores de este último artículo no conocían, porque como dice Francis, era una revista no tan relevante y quizás no estaban al tanto del otro trabajo. Bueno, que podría pasar. Physics Letters B es una revista perfectamente conocida en el campo. O sea, si no lo conocían es porque han hecho mal su trabajo. Sobre todo con un resultado tan importante. O sea, esta gente es experta en el tema. Lo que puede pasar también es que tengan serias dudas sobre otro trabajo. También. Pero debe citarlo. Es lo que uno haría, pero también uno dice, bueno, si lo cito lo tengo que destruir, no lo cito o algo así. Sí, ahí puede haber muchos detalles, ¿no? Eso no sabemos. Y el otro trabajo, el de Physics Letters B, tenía menos autores, no recuerdo cuánto, pero eran muchos menos que este trabajo. Entonces, este trabajo tiene que haber sido muy debatido entre los autores de qué se cita, qué no se cita, cómo se comentan las cosas, cómo se matizan, y lo mismo pues han decidido omitir esto por lo que sea. No estoy seguro, o sea, cuando son tantos autores, bueno, yo los comento por los trabajos del CERN que tienen 2.000 autores. O sea, a mí me da la impresión de que cuanto más gente, hay un punto en el cual lo que decía Gastón de 4 no son hinchadas, cuando son ya 25 ya
o sea, creo que justamente está complicada la discusión, porque son tantos, que quizás es al revés, o sea, se deriva la responsabilidad en las citas a alguien y luego no se revisa demasiado. Ya, es posible también. De todas formas... Yo recuerdo una historia, perdón, brevísima, ¿sí? Cuando gente de mi instituto empezó a trabajar en el experimento ALICE, y estaban justo bien la impresora, un paper que estaban por sacar, lo iban a mandar a Physical Review Letters y lo iban a publicar, obviamente, y tenía un comentario teórico, en esa época la gente de teoría de cuerdas calculaba la viscosidad de cizalladura del plasma, bueno, tenía un comentario teórico que lo miro, lo primero que me saltó a la vista, y era incorrecto, ya toda la comunidad de física teórica de altas energías ya daba por incorrecto ese resultado, que era como estándar lore antes. Y yo se lo comenté a uno de mis colegas, le dije, oye, tú eres firmante de un trabajo para sacar esto que ya todos sabemos que está mal. Y me dijo, o sea, cambiar esto, o sea, directamente ya es que ni se sabe quién es la persona que redactó esto y cambiarlo es más complicado que no cambiarlo. Claro, es volver a empezar un proceso que igual cuesta 4 meses, ¿no? Claro, es mucha gente y hay como una disciplina para escribir que en un punto ya eres esclavo. Entonces, por eso digo, no me sorprendería que no citen el otro trabajo por algo tan tonto como que al que le tocaba, el que sabía que estaba, no era el que escribía el paper, por ejemplo. De todas formas, yo lo que quería decir es que tengo mis dudas de que esté justificado esta queja, este Matters Arising, salvo por el hecho de que quizás no te han citado, y a lo mejor sí puede ser un motivo de queja, pero no tanto por el hecho de que el resultado sea incorrecto. O sea, el hecho de que tú digas, a mí con el litio 7 me salió 0, no sé cuánto, y a estos les ha salido ahora 2 y pico y está mal. Bueno, que esté mal no es motivo ni para un Matters Arising ni para que se retracte una publicación. O sea, si algo está mal, pues se publica otro en el que se dice, no, lo que hicieron fulanito y menganito está mal. Eso es legítimo. Yo puedo publicar un artículo diciendo el trabajo de estos otros autores es incorrecto, y eso es parte del debate científico normal. No es motivo para presentar una queja al editor ni para que se pida una retracción de un artículo, ¿no? Bueno, en el artículo en Archive, del Matters Arising en Archive, no pone nada de que soliciten la retirada, solamente comentan eso, que les parece sorprendente que no se le citara y que no se discutiera la comparación entre su resultado y el nuevo, porque difieren, y es básicamente lo que plantean, es un Matters Arising de 2 páginas, con una figura. Sí, ¿no? Pero por eso digo que eso en ningún momento plantean y hay que retirar el artículo, ¿vale? No, eso no lo dice. No, lo que digo es que esa es la parte que la que me refiero que efectivamente hay un problema, el hecho de que hayan obviado o ignorado el trabajo anterior, pero no por el hecho de que el resultado sea diferente. Quiero decir que esa parte de decir, bueno, ellos han ignorado mi trabajo y además lo que han hecho está mal. Bueno, además lo que han hecho está mal, déjalo fuera porque eso no es motivo de ese tipo de queja, ¿no? Eso, bueno, pues si está mal, pues es su problema ya. Pero están en su derecho, o sea, todo el mundo está en su derecho de publicar un artículo con cosas que luego se vea que estén mal, ¿no? Y bueno, y después mucha gente cuando publica un Matters Arising lo plantea como una publicación en Nature, que se lo pone en tu currículum como... Entonces, el descubrir que algo que se ha publicado en Nature tiene algún tipo de posibilidad de que tú puedas escribir un Matters Arising, pues hace que tú lo escribas, ¿no? Pues después en tu currículum aparece como yo escribí un paper con ese título, y lo pones en Nature tal y cual en tal página, un paper cortito de una página y media, y o sea que para mucha gente eso es una parte importante de su currículum. No todo el mundo puede publicar en Nature porque no es nada fácil. Sí. Y además también que los oyentes tengan en cuenta que o sea, quiero decir, los científicos habitualmente son gente honesta, pero bien es verdad que cuando no se entiende muy bien el fundamento teórico, como es el caso aquí, pues unos destacan un poco más los modelos que le dan una energía de ligadura similar a lo que me da a mí, y otros destacan un poco más los modelos que dan una energía de ligadura parecida a lo mío. Y los 2 artículos dicen, yo estoy apoyado por modelos, pero bueno, claro, es que y hay otros modelos que no te apoyan. Claro.